Una niña de 8 años yace en el suelo helado de la mansión, sus piernas paralizadas temblando de dolor. Las lágrimas corren por su rostro mientras ella susurra en desesperación: «Yo no consigo más caminar. Tú eres una carga inútil», grita la madrastra cruel mientras la silla de ruedas permanece volcada al lado. Horas después, cuando el dolor se vuelve insoportable, la pequeña abraza su conejo de peluche rosa. De repente, la puerta se abre con fuerza y un empresario millonario irrumpe por la entrada principal. Él ve algo en el suelo que hace su sangre helar en las venas, y lo que él hace cambia todo para siempre. La lluvia de invierno golpeaba contra las ventanas de la mansión Reed en la Ciudad de México, creando un sonido melancólico que resonaba por los pasillos vacíos. El mármol pulido del piso reflejaba la luz dorada de los candelabros de cristal, pero no había calor en aquella casa que un día ya fuera llena de risas. Valentina Reed, 8 años, estaba caída en el suelo frío de la sala principal, sus pequeñas piernas paralizadas temblando no solo por el dolor, sino por el miedo que dominaba su corazoncito. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que corría de un pequeño corte en la frente, resultado de la caída violenta cuando su silla de ruedas fue derribada. «Yo no consigo más caminar, por favor me ayuden», susurró la niña en desesperación, su voz resonando por el ambiente lujoso pero inhóspito. Sus dedos pequeños agarraban con fuerza un conejo de peluche rosa desvaído, el último regalo que su madre le diera antes de morir 3 años antes. De pie sobre ella, Verónica Morales, una mujer de 35 años con cabellos perfectamente arreglados y vistiendo un traje de diseñador, observaba a la niña con ojos fríos como el hielo. Su belleza externa enmascaraba perfectamente la crueldad que habitaba en su corazón. Sus uñas rojas brillaban mientras ella apuntaba acusadoramente hacia la niña indefensa. «Deja de fingir, inútil», gritó Verónica, su voz resonando por las paredes de mármol. «No eres más que una carga, un peso muerto que consume el dinero de esta familia. Deberías dejar de fingir que necesitas cuidados especiales y simplemente desaparecer». La silla de ruedas rosa de Valentina estaba volcada a un lado, sus rueditas todavía girando lentamente después del empujón violento. La pequeña manta con estampado de mariposas que siempre cubría las piernas de la niña estaba esparcida por el suelo, sucia y arrugada. Verónica se agachó, su rostro acercándose peligrosamente al de Valentina. Su perfume caro contrastaba con la frialdad de sus palabras. «¿Tu madre murió por tu causa? ¿Sabías eso? Si no hubieras rogado para ir a aquella estúpida fiesta, ella todavía estaría viva. Eres una maldición para esta familia». Las palabras cortaban el corazón de la niña como cuchillos afilados. Valentina cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el dolor emocional que era aún peor que el físico. Ella abrazó el conejo de peluche con más fuerza, como si aquel pequeño objeto pudiera traerla de vuelta a los brazos seguros de su madre. «Mamá», murmuró bajito, su voz quebrada. «Mamá, ayúdame». Verónica rió fríamente. «Tu madre no puede ayudarte porque está muerta. ¿Y sabes una cosa? Tu padre también secretamente te odia. Él solo no tuvo el coraje de abandonarte todavía, pero un día, él se va a cansar de ti también». Desde el rincón de la sala, María Santos, la ama de llaves de 50 años que trabajaba en la casa desde hacía 5 años, observaba la escena con horror. Sus manos temblaban mientras sostenía un paño de limpieza, queriendo intervenir pero temiendo perder el empleo que sostenía a su propia familia. Ella había visto muchas situaciones como esta en los últimos meses, desde que Verónica se convirtiera en la nueva señora de la casa. María recordaba claramente cómo la casa solía estar llena de vida cuando Elena, la primera esposa de Alexander, todavía vivía. Elena Reed había sido una mujer gentil y amorosa que había transformado aquella mansión en un verdadero hogar. Valentina siempre corría por los pasillos riendo, incluso después de que el accidente la dejara con parálisis parcial en las piernas. Elena se aseguraba de que la hija se sintiera amada y capaz, siempre diciendo que sus piernas no definían quién era ella. Pero todo cambió cuando Elena murió en aquel terrible accidente de coche 3 años atrás. Alexander, devastado por la pérdida, se había enterrado en el trabajo, viajando constantemente para expandir su imperio empresarial. En su dolor y soledad, él se casó rápidamente con Verónica, su antigua secretaria, creyendo que ella traería cariño y estabilidad para Valentina. Qué equivocado estaba. Verónica Morales había planeado todo cuidadosamente. Ella conocía la vulnerabilidad de Alexander después de la muerte
muerte de la esposa y supo exactamente cómo presentarse como la solución perfecta. Durante los meses en que había trabajado como su secretaria, ella había estudiado cada detalle de la vida familiar, esperando pacientemente la oportunidad correcta. Lo que Alexander no sabía era que Verónica veía a Valentina solo como un obstáculo para acceder a la fortuna de la familia Reed. La empresa de Alexander valía más de $200 millones y la niña discapacitada era la única heredera legal. En la mente calculadora de Verónica, si algo le sucedía a Valentina o si ella fuera declarada incapaz de heredar, Alexander sería forzado a nombrar una nueva heredera, idealmente su nueva esposa. Para ejecutar su plan diabólico, Verónica se había aliado con el doctor Ricardo Vargas, un médico corrupto de 45 años que había perdido su licencia en otros países por prácticas antiéticas. El doctor Vargas era un hombre delgado con gafas de montura dorada, siempre impecablemente vestido, pero con ojos que revelaban su naturaleza codiciosa. Durante meses, el doctor Vargas venía secretamente administrando medicamentos experimentales y no aprobados en Valentina, drogas que no solo empeoraban su condición neurológica, sino que también causaban confusión mental y debilidad extrema. Él falsificaba informes médicos elaborados, justificando la necesidad de tratamientos especiales revolucionarios que costaban decenas de miles de dólares por mes. Todo ese dinero era desviado a cuentas bancarias secretas que Verónica y el doctor Vargas compartían. Alexander, confiando en la pericia médica y desesperado por ayudar a su hija, aprobaba todos los tratamientos sin cuestionar. El doctor Vargas dijo que necesitas una nueva ronda de inyecciones hoy, dijo Verónica, su voz destilando falsa preocupación. Él explicó que tu condición está empeorando y que necesitamos tratamientos aún más intensivos. Valentina miró hacia arriba con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Pero las inyecciones me hacen sentir tan mal. Por favor, no quiero más. No tienes elección, espetó Verónica. Eres una niña enferma e idiota. No entiendes lo que es mejor para ti. Tu padre está gastando una fortuna intentando curarte y tú todavía te quejas. La verdad era que Valentina había notado que se sentía peor después de cada visita del doctor Vargas. Los dolores de cabeza eran constantes, tenía dificultad para concentrarse, e incluso sus movimientos limitados se estaban volviendo más difíciles, pero cuando intentaba expresar sus preocupaciones, Verónica la silenciaba con insultos y amenazas. Si le cuentas cualquier cosa a tu padre sobre nuestros tratamientos, Verónica susurraba con voz venenosa, te voy a mandar a un hospital psiquiátrico. Les voy a decir a todos que estás teniendo delirios y que eres peligrosa. ¿Quién le va a creer a una niña discapacitada y perturbada? Durante esos meses terribles, Verónica también se aseguraba de mantener a Valentina aislada del mundo exterior. Ella despedía a cualquier cuidador o empleado que demostrara cariño genuino por la niña, inventando excusas elaboradas sobre comportamiento inadecuado o robo. Cuando Alexander llegaba a casa de sus viajes, Verónica ya había preparado cuidadosamente la narrativa. Valentina tuvo un día difícil, ella diría con voz melancólica. Ella está pasando por una fase rebelde y agresiva. El doctor Vargas cree que puede ser un efecto de la progresión de su condición. Alexander, exhausto de los viajes y confiando en la palabra de la esposa, raramente cuestionaba esas explicaciones. Él intentaba pasar tiempo con Valentina, pero la niña parecía cada vez más retraída y asustada. Él atribuía esto a la natural progresión de su condición médica, no imaginando que su propia esposa estaba detrás del sufrimiento de la hija. Verónica era una maestra en la manipulación. Cuando Alexander estaba presente, ella representaba perfectamente el papel de la madrastra devota. Traía medicamentos a la hora correcta, hablaba sobre consultas médicas con preocupación convincente e incluso fingía consolar a Valentina cuando la niña lloraba. Ella está pasando por tanto. Verónica suspiraba dramáticamente a Alexander. Yo intento ser fuerte por ella, pero a veces es tan difícil ver a una niña sufrir así. El doctor Vargas dijo que el declive es esperado y que debemos prepararnos para lo peor. Esas palabras eran como puñales en el corazón de Alexander. Él se sentía impotente, viendo a su hija aparentemente marchitarse a pesar de todos los recursos médicos que estaba proporcionando. La culpa de no conseguir salvarla, combinada con el dolor aún presente por la pérdida de Elena, lo mantenía en un estado de constante angustia. En la soledad de su cuarto, Valentina conversaba con el conejo de peluche rosa como si él pudiera responder. «Mamá Rosa», ella susurraba, usando el nombre que le había dado al juguete en homenaje al color favorito de su madre. «Extraño tanto a mamá. ¿Por qué papá no ve que Verónica es mala?» El conejo, por supuesto, no respondía, pero Valentina imaginaba que él la entendía. Ella le contaba sobre las cosas crueles que Verónica hacía cuando Alexander no estaba presente, sobre cómo las inyecciones la hacían sentirse peor y sobre cómo
cómo ella deseaba que su madre verdadera volviera. Pero Alexander Reed no era un hombre común. Él había construido su imperio empresarial desde la nada, creciendo en una serie de hogares de acogida crueles donde había aprendido a leer a las personas e identificar señales de peligro. Esa habilidad, que lo había convertido en un empresario de éxito, comenzó a despertar cuando notó pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Verónica. Primero, fueron las cuentas médicas. Alexander era un hombre detallista que siempre revisaba personalmente grandes gastos, pero cuando intentaba examinar los informes del doctor Vargas, Verónica siempre tenía una excusa para que ella misma se encargara de esos detalles estresantes. Tú ya tienes tanto de qué preocuparte en el trabajo, ella decía. Deja que yo me ocupe de esos aspectos médicos aburridos. Segundo, Alexander percibió que Valentina parecía más asustada en presencia de Verónica, algo que no tenía sentido si ella realmente fuera una madrastra cariñosa. Cuando él llegaba a casa, la niña evitaba mirar directamente a Verónica y sus respuestas eran siempre muy cortas y cautelosas. Tercero y más perturbador, Alexander comenzó a notar que Valentina parecía físicamente peor cada semana, a pesar de los tratamientos caros. Como padre, él conocía a su hija mejor que cualquier médico, y algo en su instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. La gota que colmó el vaso vino cuando Alexander decidió volver inesperadamente de un viaje de negocios a Barcelona. Él había planeado quedarse 3 días más, pero algo en su corazón paterno lo impulsó a tomar el primer vuelo de regreso a casa. Él quería sorprender a Valentina, tal vez llevarla a cenar a su restaurante favorito. Era un jueves por la tarde cuando Alexander abrió silenciosamente la puerta principal de la mansión. Le había pedido al chofer que estacionara en la calle, en lugar del garaje, queriendo hacer una entrada silenciosa para sorprender a la familia. Lo que escuchó al entrar en la casa cambió su vida para siempre. Deja de fingir, inútil. La voz de Verónica resonaba por la casa con una crueldad que Alexander nunca había presenciado. No eres más que una carga, un peso muerto que consume el dinero de esta familia. Alexander se congeló en el vestíbulo de entrada, su corazón acelerándose. Él siguió el sonido de las voces, sus pasos silenciosos en el mármol pulido. Lo que vio al llegar a la sala principal fue una visión que lo perseguiría por el resto de su vida. Su hija pequeña estaba caída en el suelo frío, sangre corriendo de un corte en la frente, sus piernas paralizadas temblando de dolor y miedo. La silla de ruedas estaba volcada a un lado, y Verónica estaba de pie sobre la niña como un depredador sobre su presa. Tu madre murió por tu causa, Verónica continuaba gritando. Si no hubieras rogado para ir a aquella estúpida fiesta, ella todavía estaría viva. En aquel momento la máscara de Verónica cayó completamente. Alexander vio la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado, y la revelación fue como recibir un puñetazo en el estómago. Él pensó en todos los meses en que había confiado en ella, en todas las veces que ella había cuidado de Valentina en su ausencia, y una furia primordial creció en su pecho. Alexander Reed había enfrentado reuniones de negocios hostiles, negociaciones difíciles y adversarios poderosos a lo largo de su carrera, pero nada lo había preparado para la explosión de ira paterna que sintió al ver a su hija siendo torturada por la mujer que debería protegerla. Sus manos se cerraron en puños, su mandíbula se contrajo, y sus ojos se oscurecieron con una furia que él ni siquiera sabía que poseía. Alexander había crecido en situaciones de abuso y reconocía todas las señales que estaba viendo. La forma en que Valentina se encogía, cómo sus ojos mostraban miedo en lugar de sorpresa al verlo, cómo ella automáticamente protegió el conejo de peluche como si fuera su única fuente de seguridad. En aquel exacto momento de terror y revelación, Alexander Reed tomó la decisión que lo cambiaría todo. Él se adelantó con pasos firmes, su voz explotando por la mansión con una autoridad que hizo hasta las paredes temblar. From now on, nadie más va a lastimar a mi hija. Su voz resonó por las paredes de mármol como un trueno, cargada de toda la autoridad de un hombre que había construido un imperio y que no toleraría ni un segundo más de abuso contra su niña. El sonido fue tan poderoso que hizo a Verónica dar un paso atrás, su rostro palideciendo instantáneamente. Valentina miró hacia arriba, sus ojos marrones abriéndose de par en par al ver a su padre. Por un momento, no pudo creer que él realmente estuviera allí, que finalmente hubiera visto la verdad sobre Verónica. Lágrimas de alivio se mezclaron con las de dolor en su rostro. «Papá», susurró ella, su voz temblorosa de esperanza. Verónica intentó rápidamente recomponer su máscara, pero era demasiado tarde. Alexander lo había visto todo, y sus ojos ahora veían a través de todas las mentiras y manipulaciones de los últimos meses. Él se acercó a su hija, arrodillándose a su lado con cuidado para no lastimarla más. «Estoy aquí, mi amor», murmuró, su voz ahora suave y llena de dolor por la hija. «Papá está aquí, y voy a protegerte». Él levantó a Valentina con cuidado infinito, colocándola de vuelta en la silla de ruedas y verificando sus
heridas. El corte en la frente no era profundo, pero había otras señales que lo alarmaron. Su hija estaba más delgada, su piel estaba pálida, y había una fragilidad en ella que no existía antes. Alexander. Verónica intentó hablar, su voz ahora temblorosa. No entiendes. Ella tuvo un ataque histérico y se tiró de la silla. Yo estaba intentando calmarla cuando llegaste. Alexander la miró con ojos que podrían cortar diamante. No digas ni una palabra más. Su voz era baja pero cargada de amenaza. Ni una palabra más hasta que mis abogados lleguen aquí. Él se giró hacia María, que estaba parada en el rincón de la sala, claramente en shock. María, por favor, llama a una ambulancia para Valentina y llama al doctor Fernando Ruiz en el hospital infantil. Di que es una emergencia. El doctor Fernando Ruiz era un renombrado pediatra que Alexander conocía personalmente, un hombre en quien confiaba completamente. Él quería que un médico de verdad examinara a su hija, no el sospechoso doctor Vargas que había estado tratándola. Mientras esperaban la ambulancia, Alexander sostuvo la mano pequeña de Valentina, haciendo promesas que pretendía cumplir. Nadie va a lastimarte nuevamente, repitió varias veces. Papá va a descubrir la verdad sobre todo. Valentina apretó la mano del padre con la poca fuerza que tenía. Papá, ella susurró. Verónica dijo que tú me odiabas por ser discapacitada. Dijo que querías deshacerte de mí. El corazón de Alexander se partió en 1000 pedazos. Él besó la frente de la hija suavemente. Eso nunca fue verdad, mi amor. Eres la cosa más preciosa de mi vida. Te amo exactamente como eres. Cuando la ambulancia llegó, Alexander acompañó a Valentina hasta el hospital, pero no sin antes hacer una llamada que lo cambiaría todo. Él marcó un número que había guardado para emergencias, un favor que podría cobrarle a una vieja amiga. Isabel, soy Alexander Reed. Necesito tu ayuda inmediatamente. Isabel Navarro era una investigadora privada de 42 años, ex policía especializada en casos de abuso infantil y fraude financiero. Ella había conocido a Alexander años antes cuando trabajó en un caso que involucraba a uno de sus competidores empresariales. Isabel era conocida por su tenacidad, su integridad absoluta y su capacidad para descubrir verdades que otros intentaban ocultar. Alexander, ¿qué pasó? La voz de Isabel era inmediatamente seria. Mi hija, mi esposa, necesito que investigues todo. Creo que Valentina está siendo envenenada, que mi matrimonio fue un fraude y que está pasando mucho más de lo que imaginaba. Estaré ahí en 2 horas, respondió Isabel sin dudar. No toques nada en la casa y documenta todo lo que puedas recordar. En el hospital, el doctor Fernando Ruiz examinó a Valentina cuidadosamente. Lo que descubrió confirmó los peores temores de Alexander. Exámenes de sangre revelaron niveles anormales de sustancias que no deberían estar en el sistema de una niña, drogas experimentales que podrían causar deterioro neurológico. Alexander, dijo el doctor Ruiz gravemente, tu hija fue sistemáticamente drogada con sustancias que ni siquiera reconozco completamente. Algunas de estas drogas ni siquiera están aprobadas para uso humano. ¿Quién estaba cuidando de su tratamiento médico? Doctor Ricardo Vargas, respondió Alexander, su voz tensa. El doctor Ruiz frunció el ceño. No conozco ese nombre en nuestra comunidad médica. Voy a verificar sus credenciales, pero basándome en lo que estoy viendo aquí, esto no es tratamiento médico legítimo. Esto es envenenamiento sistemático. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, Isabel Navarro había llegado y comenzado su investigación. Ella era una mujer de estatura media, cabellos castaños recogidos en un moño práctico y ojos que no perdían ningún detalle. Ella vestía un blazer negro simple, pero sus equipos de investigación eran de última generación. Muéstrame todo, le dijo Isabel a Alexander cuando él regresó del hospital. Cada cuarto, cada documento, cada cosa que pareció extraña en los últimos meses. Alexander la llevó primero al cuarto de Valentina. Isabel examinó cada centímetro, fotografiando todo. Ella encontró frascos de medicamentos escondidos en el fondo de un cajón, medicamentos con etiquetas en idiomas extranjeros y sin aprobación regulatoria. Estos no son medicamentos legales, murmuró Isabel, poniéndolos en bolsas de evidencia. Algunos de estos son sustancias experimentales que fueron prohibidas para uso humano. Luego, fueron a la oficina de Verónica. Isabel encontró una laptop escondida detrás de algunos libros, y cuando consiguió acceder a ella, descubrió una mina de oro de evidencias. Correos electrónicos entre Verónica y el doctor Vargas, detallando su plan de debilitar a Valentina gradualmente. Documentos financieros mostrando cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales. Y lo más impactante de todo, grabaciones de audio que Verónica había hecho de sus propias conversaciones con una amiga, confesando sus planes siniestros. Tienes que oír esto, dijo Isabel conectando auriculares para Alexander. En la grabación, la voz de Verónica era clara y fría. La niña estúpida no va a durar mucho más tiempo con las dosis que Ricardo le está dando. Cuando ella finalmente muera, o quede lo suficientemente vegetativa para ser internada permanentemente,
permanentemente, Alexander no tendrá otra opción que nombrarme como heredera. $200 millones valen algunos meses de fingir que me importa una lisiada inútil. Alexander tuvo que sentarse. La crueldad casual en la voz de Verónica, la forma en que hablaba de su hija como si fuera solo un obstáculo a ser removido, fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero Isabel aún no había terminado. Ella había encontrado más evidencias en la oficina, documentos falsificados con la firma de Alexander, transferencias bancarias no autorizadas y un plan detallado para que Valentina fuera declarada mentalmente incompetente para heredar. Hay más, dijo Isabel, mostrando otro conjunto de documentos. Verónica contrató a un abogado corrupto llamado Javier Mendoza para falsificar documentos que la nombrarían como tutora legal de Valentina en caso de que algo te sucediera. Ella estaba planeando no solo matar a tu hija, sino también robar toda tu fortuna. La investigación de Isabel reveló una conspiración que era aún más extensa de lo que Alexander había imaginado. El doctor Ricardo Vargas no era solo un médico corrupto, era parte de una red internacional de profesionales que vendían tratamientos falsos a familias ricas, mientras sistemáticamente envenenaban a pacientes para crear necesidades médicas continuas. Verónica se había conectado con esta red a través de contactos que hizo cuando trabajó brevemente en una clínica privada antes de convertirse en secretaria de Alexander. Ella había planeado su acercamiento a él desde el principio, estudiando su vida familiar y esperando pacientemente la muerte de Elena para poner su plan en acción. Isabel también descubrió que Verónica había sobornado o intimidado a varios empleados de la casa para que guardaran silencio sobre el abuso. María, la ama de llaves, había sido amenazada de deportación. Ella era inmigrante ilegal y otros empleados habían sido chantajeados o simplemente despedidos cuando mostraron simpatía por Valentina. Aún más perturbador, Isabel encontró evidencias de que Verónica había interferido en las comunicaciones entre Alexander y su hija. Ella interceptaba cartas y regalos que Alexander enviaba durante sus viajes y manipulaba las conversaciones telefónicas para hacer parecer que Valentina estaba siempre durmiendo o indispuesta. Ella construyó una burbuja completa de aislamiento alrededor de tu hija, explicó Isabel. Valentina fue completamente aislada de cualquier fuente de apoyo o amor, excepto cuando tú estabas físicamente presente. El descubrimiento más impactante vino cuando Isabel hackeó el celular personal de Verónica. Ella encontró decenas de grabaciones que Verónica había hecho de sí misma, abusando verbalmente de Valentina, como si fueran trofeos de sus actos crueles. En una grabación particularmente perturbadora, se podía oír a Verónica diciendo: ¿sabes por qué tu madre realmente murió? Porque estaba huyendo de ti. Ella no soportaba más tener una hija defectuosa y decidió que sería mejor morir que continuar fingiendo que te amaba. Alexander tuvo que dejar de escuchar. La crueldad sistemática de Verónica iba más allá de cualquier cosa que él pudiera comprender. Ella no solo estaba tratando de robar su fortuna, estaba torturando psicológicamente a una niña indefensa por puro placer sádico. Isabel puso la mano en el hombro de Alexander. Tenemos evidencias suficientes para arrestar a Verónica y al doctor Vargas hoy mismo, pero si quieres garantizar que nunca más puedan lastimar a otra niña, necesitamos construir un caso perfecto. Haz lo que sea necesario, respondió Alexander. Quiero que paguen por cada segundo de sufrimiento que le causaron a mi hija. Isabel pasó las siguientes 48 horas recolectando evidencias adicionales. Ella rastreó las cuentas bancarias secretas, identificó a otros médicos en la red del doctor Vargas e incluso encontró evidencias de que habían hecho esto con otras familias antes. Ella también localizó a Carmen Ríos, una vecina anciana que vivía en la casa de al lado de la mansión Reed. Carmen era una mujer de 67 años, jubilada, que pasaba mucho tiempo cuidando de su jardín que quedaba al lado de la ventana del cuarto de Valentina. Yo sabía que algo andaba mal, le dijo Carmen a Isabel. Yo oía a la niña llorando constantemente, especialmente cuando el padre no estaba en casa. Una vez vi por la ventana a esa mujer terrible forzando a la niña a tragar píldoras mientras ella lloraba. Carmen reveló que había comenzado secretamente a filmar y fotografiar lo que veía a través de la ventana después de que se dio cuenta del patrón de abuso. Ella tenía cientos de fotos y videos en su teléfono mostrando a Verónica abusando de Valentina de varias formas. Yo quería llamar a la policía, explicó Carmen, pero temía que no me creyeran contra una familia tan rica y poderosa. Entonces decidí documentar todo, esperando que un día alguien que pudiera hacer algo descubriera la verdad. Las evidencias de Carmen eran devastadoras. Videos mostraban a Verónica forzando a Valentina a permanecer despierta durante horas como castigo, negándole comida, e incluso golpeando a la niña cuando lloraba por su madre. Isabel también rastreó a empleados despedidos de la casa que ahora estaban dispuestos a testificar
testificar. Rosa Martínez, una enfermera que había sido contratada para cuidar de Valentina, pero fue despedida después de 2 semanas, contó una historia perturbadora. Verónica me dijo específicamente que no le diera mucha atención a la niña, reveló Rosa. Ella dijo que Valentina estaba fingiendo su discapacidad para conseguir simpatía y que yo debería tratarla con firmeza. Cuando yo continué siendo gentil con la niña, Verónica inventó una acusación de robo para despedirme. Rosa también confirmó que había visto al doctor Vargas visitando la casa en horarios extraños, siempre cuando Alexander estaba viajando, y que él traía maletines llenos de medicamentos que ella no reconocía. Cuando Isabel sintió que tenía evidencias suficientes, coordinó con las autoridades para una operación conjunta. Fiscales federales fueron involucrados debido a la naturaleza internacional de la red de fraude médico y asistentes sociales especializados fueron llamados para garantizar el bienestar de Valentina. El arresto ocurrió en una mañana de viernes. Alexander estaba en el hospital con Valentina, que estaba respondiendo bien al tratamiento de desintoxicación supervisado por el doctor Ruiz. Cuando Isabel llamó, se acabó, dijo ella simplemente. Verónica y el doctor Vargas fueron arrestados. Javier Mendoza también. Tenemos evidencias suficientes para arrestar a toda la red de ellos. Alexander sintió una mezcla de alivio y justicia, pero él sabía que el viaje real, ayudar a Valentina a sanar del trauma, apenas estaba comenzando. En el hospital, Valentina se estaba recuperando físicamente rápidamente, ahora que las drogas tóxicas habían sido removidas de su sistema, pero los daños psicológicos serían más difíciles de curar. Ella todavía era cautelosa con nuevos adultos y frecuentemente se despertaba gritando de pesadillas. La doctora Sandra López, una psicóloga infantil especializada en trauma, fue traída para ayudar a Valentina. La doctora López era una mujer gentil de 38 años que había trabajado con muchos niños que sufrieron abuso. Valentina va a necesitar tiempo, le explicó la doctora López a Alexander. Ella fue sistemáticamente convencida de que no merecía amor, de que era culpable por la muerte de la madre y de que tú secretamente la rechazabas. Reconstruir su autoestima y confianza será un proceso largo. Alexander estaba determinado a estar presente en cada paso de ese proceso. Él canceló todos sus viajes de negocios y pasó a administrar su empresa remotamente para poder estar al lado de Valentina durante su recuperación. 3 meses después, el caso fue a juicio. El tribunal estaba lleno de reporteros y curiosos. La historia de una niña discapacitada siendo sistemáticamente envenenada por su madrastra había capturado la atención de toda la Ciudad de México. Verónica llegó al tribunal esposada, su antigua belleza disminuida por los meses en prisión. Ella usaba un uniforme naranja de la prisión en lugar de sus trajes de diseñador y sus cabellos estaban descuidados, pero sus ojos aún cargaban la misma frialdad que Alexander había visto aquel día terrible. El doctor Vargas también estaba presente, pareciendo mucho más pequeño sin sus trajes caros y gafas de diseñador. Él evitaba el contacto visual con todos, claramente arrepentido ahora que enfrentaba décadas en prisión. Javier Mendoza, el abogado corrupto, intentaba mantener una apariencia de dignidad, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. Él había falsificado documentos legales y participado activamente en la conspiración para robar la herencia de Valentina. El fiscal federal, Dr. Miguel Santos, un hombre de 50 años conocido por su dedicación en casos de protección infantil, presentó las evidencias metódicamente. Las grabaciones de audio fueron reproducidas para el tribunal, haciendo que varias personas en la audiencia ahogaran un grito de horror al oír la crueldad casual en la voz de Verónica. Señoras y señores del jurado, dijo el doctor Santos, este no fue un caso de negligencia o error de juicio. Esta fue una conspiración calculada y cruel para torturar a una niña inocente mientras robaba millones de su familia. La defensa de Verónica, liderada por un abogado público llamado Roberto Silva, intentó argumentar que ella había sido manipulada por el doctor Vargas y que realmente creía estar ayudando a Valentina, pero las evidencias eran demasiado devastadoras para cualquier defensa creíble. Cuando Carmen Ríos fue llamada a testificar, trajo una carpeta llena de fotografías y videos. El tribunal asistió en silencio impactado mientras ella presentaba evidencia tras evidencia del abuso sistemático. Esta foto fue tomada un martes por la mañana, explicó Carmen, mostrando una imagen de Verónica forzando a Valentina a arrodillarse en el suelo de mármol frío. La niña había derramado jugo accidentalmente y esa mujer terrible la hizo permanecer en esa posición por 2 horas como castigo. Rosa Martínez también testificó, describiendo cómo fue instruida a descuidar a Valentina y cómo fue despedida cuando se rehusó a participar en el abuso. Verónica me dijo textualmente, testificó Rosa, que era un desperdicio de dinero contratar a alguien para cuidar de una niña que
que no viviría mucho tiempo de todos modos. El doctor Fernando Ruiz presentó evidencias médicas detalladas sobre el envenenamiento sistemático de Valentina. Él explicó al jurado cómo las drogas experimentales podrían haber causado daños permanentes o incluso la muerte si no hubieran sido descubiertas cuando lo fueron. En mis 25 años de medicina pediátrica, testificó el doctor Ruiz, nunca vi un caso tan deliberado y cruel de envenenamiento infantil disfrazado como tratamiento médico. Isabel Navarro presentó todas las evidencias financieras mostrando cómo millones de dólares habían sido desviados a través de tratamientos médicos falsos y cómo Verónica había planeado tomar control total de la fortuna de la familia Reed. La acusada no solo torturaba a una niña inocente, testificó Isabel, ella estaba construyendo sistemáticamente un caso para que Valentina fuera declarada mentalmente incompetente para que pudiera robar su herencia legalmente. El momento más poderoso del juicio vino cuando Valentina fue llamada a testificar. Alexander había dudado sobre permitirle revivir el trauma, pero la doctora López había trabajado con ella durante meses para prepararla. Valentina llegó al tribunal en una silla de ruedas rosa nueva, sosteniendo su conejo de peluche rosa que había sido lavado y reparado. Ella usaba un vestido azul claro y sus cabellos estaban peinados con una cinta que combinaba. Ella parecía muy pequeña en la silla de testigos, pero sus ojos ya no mostraban el miedo constante que había cargado durante meses. Alexander se sentó en la primera fila, dándole a la hija una sonrisa alentadora. La doctora López estaba a su lado, lista para intervenir si Valentina se angustiaba demasiado. El fiscal doctor Santos se acercó gentilmente. Valentina, ¿puedes decirnos tu nombre completo? Me llamo Valentina Elena Reed, respondió con voz clara. Elena era el nombre de mi mamá. Valentina, ¿te acuerdas de la señora Verónica? Valentina miró brevemente a Verónica, luego volvió sus ojos hacia el fiscal. Sí, ella vivía en nuestra casa después de que mamá murió. ¿Era gentil contigo? Valentina apretó el conejo de peluche. No, ella me lastimaba cuando papá no estaba en casa. Ella dijo que era mi culpa que mamá muriera. ¿Puedes contarnos sobre los medicamentos que el doctor Vargas te daba? Él me daba inyecciones que me hacían sentir muy enferma, explicó Valentina. Yo le decía a Verónica que me hacían sentir peor, pero ella dijo que yo estaba mintiendo y que tenía que tomarlas. El doctor Santos hizo algunas preguntas más gentiles, y Valentina respondió a todas con una honestidad devastadora. Ella describió cómo Verónica la forzaba a permanecer despierta como castigo, cómo le negaba comida cuando estaba enojada, y cómo constantemente decía que Alexander secretamente la odiaba. Entonces vino el momento que silenció a todo el tribunal. El doctor Santos preguntó, Valentina, si Verónica realmente te amaba como una madre, como ella dijo que lo hacía, ¿por qué crees que te trataba mal? Valentina pensó por un momento, luego respondió con una simplicidad que fue directa al corazón de la cuestión. Si ella realmente me amaba como una madre, ¿por qué dijo que quería que yo muriera? El silencio en el tribunal fue ensordecedor. Varias personas en la audiencia fueron vistas secando lágrimas. Verónica permaneció impasible, pero Alexander pudo ver sus manos temblando ligeramente. Cuando fue el turno de la defensa de interrogar a Valentina, Roberto Silva fue extremadamente gentil, claramente no queriendo ser visto como intimidando a una niña traumatizada. Él hizo solo algunas preguntas básicas antes de despedirla. El juicio duró 2 semanas en total. Durante ese tiempo, más evidencias fueron presentadas, incluyendo testimonios de otras familias que habían sido víctimas de la red del Dr. Vargas en otros países. El Dr. Vargas, confrontado con evidencias abrumadoras, finalmente se quebró en el último día del juicio. A cambio de una sentencia ligeramente reducida, confesó toda la conspiración y proporcionó evidencias sobre otros casos. Verónica me buscó, testificó, su voz temblorosa. Ella dijo que se había casado con un hombre rico, que tenía una hija discapacitada y que quería deshacerse de la niña para tener acceso a la herencia. Ella me ofreció $2 millones para desarrollar un plan que haría que la niña se marchitara lentamente. La confesión del Dr. Vargas fue el último clavo en el ataúd de la defensa de Verónica. Él reveló detalles sobre cómo habían probado diferentes combinaciones de drogas para encontrar la mezcla que debilitaría a Valentina sin causar señales obvias de envenenamiento. Javier Mendoza también hizo un acuerdo, confesando cómo había falsificado documentos legales y ayudado a crear la estructura financiera para el robo de la herencia. Cuando llegó la hora de las declaraciones finales, el fiscal Dr. Santos hizo un apasionado llamado a la justicia. Este caso representa todo lo más vil de la naturaleza humana, dijo. Una mujer que debería proteger y nutrir a una niña vulnerable, en cambio, eligió torturarla e intentar matarla por dinero. Roberto Silva hizo lo mejor que pudo para defender a Verónica, argumentando que ella había sido influenciada por el Dr. Vargas y que merecía una oportunidad
oportunidad de redención, pero sus palabras sonaron vacías contra el peso de las evidencias. El jurado deliberó por solo 4 horas antes de regresar con veredictos de culpable en todas las acusaciones contra los 3 acusados. Cuando los veredictos fueron leídos, Verónica permaneció impasible, pero Alexander vio una única lágrima correr por su rostro. No de arrepentimiento, se dio cuenta, sino de rabia por haber sido atrapada. En la fase de sentencia, varias personas hablaron en nombre de Valentina. Alexander dio un testimonio emocional sobre cómo casi perdió a su hija debido a la codicia y crueldad de Verónica. Mi hija no solo fue físicamente envenenada, dijo, ella fue psicológicamente torturada por una mujer en quien confié para cuidarla. Valentina ahora tiene que vivir con las cicatrices de lo que Verónica hizo, cicatrices que pueden no sanar completamente. Carmen Ríos también habló, describiendo cómo se había sentido impotente viendo el abuso y cómo había documentado todo con la esperanza de que un día la justicia prevaleciera. La doctora López presentó un informe sobre el trauma psicológico de Valentina, explicando cómo los años de abuso habían afectado su desarrollo emocional y cómo ella aún luchaba con pesadillas y ansiedad. Finalmente, llegó la hora de la sentencia. La jueza María Fernández, una mujer de 55 años conocida por su seriedad en casos que involucran a niños, pronunció las sentencias con una voz que resonó por la sala llena. Verónica Morales, dijo ella, usted fue declarada culpable de intento de homicidio, abuso infantil agravado, fraude financiero y conspiración. Usted sistemáticamente torturó a una niña inocente y vulnerable por pura codicia. Yo la condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 10 años. Doctor Ricardo Vargas, usted violó su juramento médico de la forma más grotesca posible, usando su conocimiento para causar daño en vez de curar. Usted es condenado a 12 años de prisión. Javier Mendoza, como abogado, usted tenía el deber de defender la ley, no de quebrantarla. Usted es condenado a 8 años de prisión y prohibido permanentemente de ejercer la abogacía. Cuando la jueza golpeó el martillo por última vez, Alexander sintió una mezcla de alivio y justicia, pero él sabía que la verdadera victoria no estaba en la prisión de Verónica, estaba en la recuperación de su hija. En los meses siguientes, Valentina hizo progresos notables, con las drogas tóxicas finalmente fuera de su sistema y bajo cuidados médicos adecuados. Su condición física mejoró significativamente. Ella recuperó algo de fuerza en sus piernas y era capaz de estar de pie por periodos cortos con la ayuda de equipos especiales. Más importante, su estado emocional estaba gradualmente sanando. La doctora López continuó trabajando con ella y lentamente Valentina comenzó a creer nuevamente que merecía amor y cuidado. Alexander mantuvo su promesa de estar presente. Él reestructuró completamente su empresa para poder trabajar principalmente desde casa y pasó a llevar a Valentina personalmente a todas sus consultas médicas y sesiones de terapia. Ellos también comenzaron nuevas tradiciones juntos. Cada viernes era día de aventura, cuando Alexander llevaba a Valentina a explorar diferentes partes de la Ciudad de México, museos, parques, restaurantes especiales. Él compró una camioneta especialmente modificada para su silla de ruedas, asegurando que ella pudiera ir a cualquier lugar que quisiera. Alexander también creó la Fundación Elena Reed en honor a su primera esposa. La fundación proporcionaba recursos y apoyo para niños con discapacidades y sus familias, y también financiaba investigaciones sobre abuso infantil y negligencia médica. Valentina se convirtió en una pequeña embajadora para la fundación, apareciendo en eventos para contar su historia y alentar a otros niños que pasaron por situaciones similares. Su coraje al hablar públicamente sobre su experiencia inspiró a cientos de otras familias a buscar ayuda. Isabel Navarro continuó trabajando con la fundación, usando su experiencia en investigación para identificar y exponer otras redes de abuso y fraude. Ella se convirtió en una amiga cercana de la familia Reed y frecuentemente cenaba con ellos los domingos. Carmen Ríos también se convirtió en una figura materna para Valentina. La mujer mayor frecuentemente cuidaba de la niña cuando Alexander tenía reuniones importantes, y ella enseñó a Valentina a cuidar de un pequeño jardín que plantaron juntas en el patio de la mansión. 3 años después del juicio, la transformación de Valentina era notable. Ella había crecido en una niña confiada de 11 años que amaba leer, pintar y especialmente cuidar de animales. Alexander había adoptado un Golden Retriever llamado Sunny, que se convirtió en el compañero constante de Valentina. La niña también había desarrollado una pasión por la abogacía por los derechos de los niños. Ella frecuentemente le pedía al padre que le explicara aspectos legales de diferentes casos y hablaba sobre un día convertirse en abogada para ayudar a otros niños. Papá, dijo una tarde mientras cuidaban del jardín juntos, quiero asegurarme de que ningún niño tenga que pasar
pasar por lo que yo pasé. Alexander sonrió, viendo la determinación en los ojos de la hija, la misma determinación que había visto en Elena años antes. Entonces eso es lo que haremos, respondió. Juntos, la silla de ruedas rosa de Valentina había sido reemplazada por una versión más sofisticada y colorida que ella misma había ayudado a diseñar. Ella estaba aprendiendo a usar equipos de movilidad asistida que le permitían una mayor independencia, y sus médicos eran optimistas sobre sus perspectivas a largo plazo. Más importante, ella había recuperado su capacidad de confiar y amar. Ella ya no se despertaba gritando de pesadillas, ya no se encogía cuando los adultos se acercaban, y había desarrollado un círculo de amigos en la escuela especial a la que asistía. Alexander también se curó durante este proceso. La culpa que cargaba por no haber protegido a Valentina inicialmente había sido trabajada en terapia, y él aprendió a perdonarse a sí mismo por los errores que cometió al confiar en Verónica. Él nunca se casó nuevamente, eligiendo dedicar su vida completamente a Valentina y al trabajo de la fundación. Él descubrió que ser padre soltero no era una carga, sino una alegría que le daba propósito y significado de una forma que el éxito empresarial nunca le había dado. En un día particularmente especial, 4 años después del juicio, Alexander recibió una llamada de la prisión donde Verónica estaba cumpliendo su sentencia. Ella había solicitado una visita con él. Alexander dudó, pero finalmente decidió ir, principalmente para tener un cierre completo para sí mismo. Cuando llegó a la prisión, Verónica se veía muy diferente de la mujer glamorosa con la que se había casado. Sus cabellos estaban canosos, había perdido peso, y sus ojos ya no cargaban la frialdad calculadora de antes. ¿Por qué querías verme?, preguntó Alexander directamente. Verónica permaneció en silencio por un largo momento. Yo quería pedir disculpas, dijo finalmente, su voz ronca. No espero perdón. Yo sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesitaba que supieras que yo me arrepiento. Alexander la estudió cuidadosamente. ¿Te arrepientes de haber sido atrapada o te arrepientes de lo que hiciste? Verónica bajó la cabeza. Ambos, admitió. Pero principalmente me arrepiento de haber lastimado a una niña inocente. Valentina no merecía nada de lo que le hice. No lo merecía, coincidió Alexander. Y no puedo perdonarte por eso, pero puedo decirte que Valentina está bien. Ella está sanando, y es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Eso es bueno, susurró Verónica, lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. Espero que ella pueda tener una vida feliz. Alexander se levantó para irse. La tendrá, dijo, a pesar de ti, no por causa de ti. Cuando salió de la prisión, Alexander sintió que un capítulo final se había cerrado. Él condujo a casa, donde Valentina estaba esperando con un proyecto de arte que había hecho en la escuela, una pintura de su familia. Ella, Alexander, Suni el perro, Carmen, Isabel e incluso la memoria de su madre Elena representada como un ángel en la esquina. Es nuestra familia, explicó Valentina, mostrando la pintura con orgullo. Todas las personas que me aman. Alexander miró la pintura y luego a su hija, viendo en ella ya no a la niña traumatizada que había sido, sino a una joven fuerte y amorosa que había superado una de las peores experiencias imaginables. Es perfecta, dijo abrazándola, así como tú. Esa noche, mientras arropaba a Valentina en la cama, ella hizo una pregunta que él no esperaba. Papá, ¿tú crees que Verónica era una persona mala o se volvió mala? Alexander pensó cuidadosamente antes de responder. Yo creo que las personas toman decisiones, dijo. Verónica tomó malas decisiones, decisiones que te lastimaron, pero tú tomaste mejores decisiones. Elegiste ser valiente, elegiste confiar nuevamente, elegiste sanar. Esas decisiones son lo que realmente nos definen. Valentina asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Yo elijo ser feliz, dijo simplemente. Esa es la mejor elección de todas, coincidió Alexander. Hoy, 7 años después de aquel día terrible cuando Alexander encontró a su hija caída en el suelo frío de la mansión, Valentina es una adolescente de 15 años vibrante y determinada. Ella usa equipos de movilidad de última generación que le permiten participar en casi todas las actividades que desea. Ella es una estudiante ejemplar, presidenta del consejo estudiantil de su escuela y una defensora activa de los derechos de los niños con discapacidad. Ella habla regularmente en conferencias sobre abuso infantil y negligencia médica, siempre comenzando con las palabras: mi nombre es Valentina Elena Reed y soy una sobreviviente. Alexander expandió la Fundación Elena Reed para operar en 5 países y se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas en el campo de la protección infantil. Isabel Navarro ahora dirige la división de investigación de la Fundación y Carmen Ríos se ha convertido en la directora del programa de voluntarios. La mansión Reed fue transformada en algo muy diferente de lo que era antes. Las paredes frías de mármol ahora están cubiertas con las obras de arte de Valentina y fotografías de sus aventuras
aventuras con Alexander. El jardín que ella y Carmen plantaron creció en un pequeño bosque de flores que atrae mariposas de toda la región. La historia de Valentina se ha convertido en un símbolo de esperanza para familias alrededor del mundo. Ella prueba que incluso en las situaciones más desesperadas, el amor, el coraje y la justicia pueden prevalecer. Y cada noche, cuando Alexander arropa a su hija en la cama, él susurra las mismas palabras que susurró aquel primer día en el hospital. Eres amada exactamente como eres. Y Valentina, sosteniendo su conejo de peluche rosa, ahora un poco más desgastado pero aún su tesoro más precioso, susurra de vuelta: lo sé, papá, finalmente lo sé. Epílogo. La pequeña niña que una vez susurró: yo no consigo más caminar, en desesperación en el suelo frío de una mansión, ahora corre por los pasillos de su casa, con la ayuda de equipos especiales, riendo con alegría genuina. Ella aprendió que su fuerza nunca estuvo en sus piernas, sino en su corazón valiente y en su determinación inquebrantable. Verónica Morales todavía cumple su sentencia en la prisión, donde trabaja en la biblioteca, y según informes, se ha convertido en una defensora silenciosa de otros prisioneros que sufrieron abuso en la infancia. El doctor Vargas fue deportado después de cumplir su sentencia y nunca más practicó la medicina. Javier Mendoza trabaja ahora como consejero para expresidiarios, intentando ayudar a otros a encontrar caminos legales después de errores terribles. La justicia prevaleció, no solo en los tribunales, sino de la forma más importante de todas, en la sanación de una familia y en la transformación del dolor en propósito, del trauma en triunfo, de la desesperación en esperanza inquebrantable. Esta es una historia que nos recuerda que los malvados siempre enfrentarán las consecuencias de sus acciones, pero más importante aún, que los buenos serán recompensados con amor, sanación y la oportunidad de transformar sus experiencias más difíciles en fuerza para ayudar a otros. Y en algún lugar en la Ciudad de México, una adolescente llamada Valentina Elena Reed continúa probando todos los días que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el coraje suficiente para seguir creyendo en la luz. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, tú también tienes el poder de ser la voz que defiende a un niño, la mano que ofrece ayuda, o simplemente la persona que se rehúsa a quedarse en silencio cuando presencia una injusticia. A veces, todo lo que un niño necesita es un adulto lo suficientemente valiente para decir: from now on, nadie más va a lastimarte.